desde que tengo memoria, mi vida siempre giró en torno a una estrella principal, mi hermana, Clara. Y yo, bueno, yo era el planeta olvidado que orbitaba a su alrededor, invisible para nuestros padres. Clara es 4 años mayor que yo, y desde niños, quedó claro que ella era la favorita. No un poco favorita, sino de una forma obsesiva. Si ella sacaba una A, mis padres le organizaban un desfile. Si yo sacaba una A, la reacción era un seco, ah, qué bien. ¿Qué hay para cenar? Crecí con la mentalidad de que nada de lo que yo hiciera importaba realmente, porque Clara siempre encontraría la manera de eclipsarme. Para cuando entró en una prestigiosa escuela de negocios, mis padres la trataban como a un prodigio. Pagaron por todo, su matrícula, su apartamento, su ropa cara. Mientras tanto, yo mantenía la cabeza gacha, sabiendo que tendría que arreglármela solo. Cuando me aceptaron en la Universidad de Salamanca para estudiar historia, pensé que tal vez, solo tal vez, recibiría algo de apoyo. Pero no. Mis padres me dijeron que no podían permitirse pagar mi matrícula. Entiendo que la universidad es cara, pero lo que realmente me enfureció fue que ni siquiera quisieron ser mis avales para un préstamo estudiantil. No les estaba pidiendo que lo pagaran todo, solo que me ayudaran para no pasarme la vida entera ahogado en deudas. Se negaron y discutimos mucho. Su razonamiento: ya pagamos la universidad de Clara. Ahora tenemos que pensar en nuestro futuro. Y estaban planeando abrir un pequeño negocio, así que todos sus ahorros se iban a ir en eso. Estaba atrapado. No quería perder esta oportunidad, pero sentía que mis padres me ponían obstáculos sin ninguna razón. No tenía ningún problema en gastar fortunas en Clara, pero cuando se trataba de mí, de repente tenían que ser austeros. Sin otras opciones, recurrí a mi tía Sofía, la hermana mayor de mi padre. Ella es neurocirujana, mucho más exitosa que mis padres y una persona increíblemente sensata. Mis padres siempre tuvieron una extraña tensión con ella. Actuaban de forma educada en las reuniones familiares, pero yo podía sentir la amargura que sentían por su éxito. Mi padre, en particular, odiaba sentirse opacado por ella. No quería involucrarla al principio, pero estaba desesperado. La contacté y le pregunté si podría ayudarme con la matrícula. No dudó ni un segundo. Claro que sí, cariño. Te ayudaré. ¿Por qué no viniste a mí antes? Estaba aterrado de que mi padre se enterara. Si supiera que había acudido a su hermana a sus espaldas para pedirle dinero, se volvería loco. Así que le rogué a Sofía que lo mantuviera en secreto. Las cosas estuvieron bien por un tiempo. Mi matrícula estaba cubierta y yo me estaba preparando para irme a la universidad. Y entonces, Clara lo arruinó todo. Todavía no sé cómo se enteró de que le había pedido ayuda a la tía Sofía, pero lo hizo. Y siendo Clara, no podía dejarlo pasar. Tenía que convertirlo en un drama gigantesco. Una noche, llegué a casa después de salir con mis amigos y sentí que algo andaba mal. Todas mis cosas estaban empaquetadas en cajas, mi ropa, mis libros, incluso mi ropa de cama. Mis padres estaban en la sala de estar y Clara estaba de pie junto a ellos con una sonrisa petulante y satisfecha. Parecía una especie de intervención retorcida. Mi padre no perdió el tiempo. Me arrojó una pila de papeles y dijo: explica esto. No tenía ni idea de a qué se refería. Cuando miré los papeles, me di cuenta de que Clara se había vuelto completamente loca. Había fabricado correos electrónicos falsos entre mi tía Sofía y yo, haciendo parecer que estaba traicionando a la familia, filtrando detalles sobre el negocio que mis padres planeaban a cambio del dinero de la matrícula. No podía creer lo que veía en mis ojos. Clara había revisado mi laptop, encontrado correos electrónicos reales y los había manipulado con Photoshop o algo parecido. Estaba atónito. Intenté explicar que todo era falso, pero mis padres no quisieron escuchar. Simplemente se quedaron allí, diciendo: confiamos en ti y nos apuñalaste por la espalda. No importaba lo que yo dijera. Le creyeron a Clara porque siempre lo hacían. Era como si yo ya no existiera. Me dijeron que empacara mis cosas y me fuera en ese mismo instante. Oficialmente, me habían echado de casa por una mentira total.
Les rogué que lo reconsideraran. No quería ser una carga para Sofía, especialmente después de que ya había accedido a pagar mi matrícula. Pero a mis padres no les importó. Me llamaron traidor y no querían saber nada más de mí. Así que eso fue todo. Me fui solo con la ropa que llevaba puesta y unas cuantas cajas de cosas, y me mudé con mi tía Sofía. Sinceramente, no sé cómo habría sobrevivido sin ella. Allí estaba yo, expulsado de mi propia casa, en la puerta de mi tía Sofía con mi vida metida en cajas. Aún estaba procesando lo que acababa de ocurrir. Se sentía como una pesadilla. ¿Cómo pasas de pensar que eres parte de una familia a quedarte sin hogar en una sola noche? Todo era surrealista, pero en el fondo, no estaba tan sorprendido. Mis padres siempre habían dejado claro que Clara era lo primero. Simplemente, nunca pensé que llegarían tan lejos. Sofía, siendo el ángel que es, me recibió con los brazos abiertos. No hizo 1.000.000 de preguntas ni se entrometió. Vio que estaba sufriendo y me dijo que su casa era mi casa por el tiempo que la necesitara. Esa amabilidad me golpeó fuerte, porque me di cuenta de que nunca había sentido algo así por parte de mis propios padres. Vivir con Sofía fue extraño al principio. Despertar en su habitación de invitados, mirando a mi alrededor en una casa que no era la mía. Pero con el tiempo, se sintió más como un hogar que la casa de mi infancia. Nos volvimos más cercanos, hablábamos de todo. Resultó que Sofía sabía más de las tonterías de mis padres de lo que yo creía. Se había mantenido a distancia de ellos durante años, asistiendo a los eventos familiares solo por obligación. Me contó algo que me dejó alucinado. El rencor de mi padre hacia ella había comenzado mucho antes de que yo naciera. Sofía siempre había tenido más éxito. Facultad de Medicina, un marido maravilloso que falleció joven, viviendo su vida plenamente. Mientras tanto, a mi padre le iba bien, pero se volvía extrañamente competitivo cada vez que se encontraban. La relación entre ellos se convirtió en un juego de quien podía parecer mejor ante la familia. En lugar de estar orgulloso de su hermana, la resentía. No era solo una cuestión de carrera. Mi padre se sentía eclipsado económicamente, socialmente, en todo. Y esa envidia se filtró en la forma en que me trataba a mí. Sofía se había dado cuenta de esto hacía años, pero se mantuvo en silencio para no empeorar las cosas para mí. Ahora que vivía con ella, llenó los vacíos de mi vida que nunca habían tenido sentido. ¿Por qué a mis padres nunca les importó lo que yo hacía? ¿Por qué siempre se desvivían por Clara? Todo se reducía a una extraña dinámica familiar de la que yo ni siquiera era consciente. Vivir con Sofía era genial, pero no podía relajarme por completo. Seguía esperando que mis padres llamaran, que Clara apareciera, o que llegara una disculpa. Por supuesto, eso nunca sucedió. Los días se convirtieron en semanas, y nada. Ni un mensaje de texto, ni una llamada. Al principio, estaba enojado. ¿Cómo podían desecharme como si no fuera nada? Luego, la ira se desvaneció y me sentí entumecido. Mi cerebro estaba apagando las emociones solo para poder funcionar. Sofía fue increíble. Nunca me presionó para hablar a menos que yo quisiera. Me dejó procesar las cosas a mi ritmo e incluso me ayudó a prepararme para la universidad, asegurándose de que tuviera todo antes de irme a Salamanca. Si no fuera por ella, no sé cómo habría superado ese tiempo. Pero incluso con su apoyo, el silencio de mis padres era ensordecedor. Uno pensaría que después de echar a tu hijo, al menos te asegurarías de que está bien, ¿verdad? Pero no. Supongo que no debería haber esperado nada diferente, pero aún así lo hice. Una tarde, aproximadamente un mes después del incidente, recibí un mensaje de texto de Clara. Era tan claramente ella, odiosa como siempre. Decía, espero que estés bien. Por cierto, no dejes tu laptop por ahí. Sin disculpas, sin reconocer lo que había hecho. Solo una sonrisa burlona en forma de texto, recordándome que había conseguido que me echaran. Miré la pantalla, mi sangre hirviendo. Se estaba burlando de mí. No respondí. ¿Cuál era el punto? Clara no era el tipo de persona que siente remordimiento. En su mente, había ganado un extraño juego familiar.
Bloqueé su número y traté de seguir adelante. El día que me fui a Salamanca, Sofía me llevó al aeropuerto. Me abrazó y me dijo lo orgullosa que estaba de mí, que sabía que haría grandes cosas. Fue la primera vez que alguien de mi familia me decía esas palabras. Y me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me subí a ese avión sintiendo que dejaba atrás más que mi hogar. Estaba dejando atrás la parte de mí que siempre buscó la aprobación de mis padres. A partir de ese momento, decidí que ya no los necesitaba. Tenía a Sofía, mi futuro y a mí mismo. La vida en Salamanca fue genial. Me instalé en la universidad, hice amigos y, por primera vez en años, no estaba constantemente pensando en mi familia. No diré que los olvidé, eso es imposible, pero ya no ocupaban tanto espacio en mi mente. Me concentré en mis estudios, en descubrir mi futuro y en disfrutar de la vida sin el drama de vivir bajo la sombra de mis padres. Terminé la universidad, regresé y encontré un muy buen trabajo bien pagado en Madrid. Pero, por supuesto, justo cuando las cosas iban sobre ruedas, algo tenía que estropearlo. Recibí una llamada de mi madre, la misma mujer que no me había hablado desde que me echaron. Fue totalmente inesperado. Estaba en mi apartamento revisando unas notas para un informe del trabajo cuando mi teléfono vibró. Vi su nombre y pensé que estaba viendo cosas. Miré la pantalla, mi mente acelerada. ¿Debería contestar o ignorarla? Después de todo, ¿por qué llamaba ahora? Dejé que sonara unas cuantas veces más. Luego, en contra de mi buen juicio, contesté. Hola, dije, tratando de sonar tranquilo, aunque mi corazón latía con fuerza. Hubo una pausa, como si no estuviera segura de qué decir. Finalmente, habló. Hola, Javier, soy tu madre. No me digas. ¿Quién más podría ser? No dije eso, sin embargo. Me quedé en silencio, esperando que explicara por qué llamaba después de casi 2 años de nada. Dudó, y luego dijo, necesitamos hablar. No pude evitar bufar. Ahora quería hablar. Era tan típico, pero una parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué podría ser tan importante como para que me buscara después de todo este tiempo? ¿Sobre qué? Pregunté, manteniendo mi tono neutral. Nosotros, tu padre y yo, queremos verte, dijo, tropezando con sus palabras. Podía ver hacia dónde iba esto. No querían verme porque me extrañaran o se sintieran mal por haberme echado. Necesitaban algo, y tenía una buena idea de qué era. Suspiré, reclinándome en mi silla. ¿Por qué? Pregunté sin rodeos. No respondió de inmediato, lo que confirmó mis sospechas. Cuando habló, su voz era más baja, como si intentara sonar maternal. Tu padre y yo, hemos pasado por momentos difíciles. Las cosas no han sido fáciles desde la pandemia. Ahí estaba. La verdadera razón. Problemas de dinero. No había oído mucho sobre su negocio desde que me fui, pero Sofía había mencionado que su tienda no prosperaba como esperaban. Con la pandemia, tenía sentido que estuvieran luchando, pero no iba a saltar a salvarlos. No después de todo. De acuerdo, dije, con voz plana. No se lo iba a poner fácil. Tu hermana Clara ha estado gestionando las cosas por nosotros, pero ella empezó. La interrumpí. Déjame adivinar, dije, sabiéndolo ya. Clara lo arruinó todo. Hubo una larga pausa, que fue respuesta suficiente. Por supuesto que Clara lo había arruinado. No sé por qué se sorprendían. Ella siempre estuvo más interesada en aparentar que en hacer el trabajo. Pusieron toda su fe en ella, y ahora les estaba saliendo el tiro por la culata. Mi madre soltó un suspiro tembloroso. Las cosas no han ido como planeábamos, admitió. Y nosotros, bueno, necesitamos ayuda. Me reí. No pude evitarlo. ¿Hablas en serio? ¿De verdad crees que voy a ayudarte?, dije, mi voz elevándose. Podía sentir la ira burbujeando, todas las emociones que había reprimido durante 2 años saliendo a la superficie. Somos tus padres, dijo, con la voz vacilante. Cometimos errores, pero te necesitamos. No solo cometisteis errores, mamá.
Me echasteis de casa. Creísteis las mentiras de Clara por encima de vuestro propio hijo. No me habéis hablado en años, y ahora que me necesitáis, ¿se supone que debo dejarlo todo y venir corriendo? Se quedó en silencio. No estaba acostumbrada a que me defendiera. Finalmente, su tono cambió. Sonaba irritada. Seguimos siendo tu familia, dijo bruscamente. Nos debes al menos eso. Esa fue la gota que colmó el vaso. No os debo una maldita cosa, dije, mi voz fría. Si necesitáis ayuda, id a pedírsela a Clara. Ella es vuestra hija dorada, ¿recordáis? Sin esperar respuesta, colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero sentí un gran alivio. Pensé que después de esa llamada con mi madre, el drama familiar se acabaría. Me sentía bien por cómo habían ido las cosas. Me había defendido y dejado claro que no era su red de seguridad. Imaginé que se rendirían y volverían a depender de Clara, pero subestimé la capacidad de mi hermana para remover el avispero. Clara no iba a dejar que me saliera con la mía tan fácilmente. Unas 2 semanas después de la llamada, ocurrió algo extraño. Era un sábado por la tarde, estaba limpiando mi apartamento cuando oí un golpe en la puerta. No suelo recibir visitas. Miré por la mirilla y adivinen quién estaba allí. Sí, Clara. Por un segundo, pensé que estaba viendo cosas. ¿Qué hacía ella aquí? Mi instinto me dijo que la ignorara, pero sabía que Clara no se iría hasta conseguir lo que quería. Abrí la puerta y, antes de que pudiera decir nada, sonrió como si fuéramos los mejores amigos. Hola, dijo, toda burbujeante y falsa. ¿Ha pasado tiempo? Sí, ha pasado, contesté. ¿Qué haces aquí, Clara? Me miró con una expresión excesivamente dulce. Quería hablar, dijo, inclinando la cabeza. ¿Puedo pasar? Crucé los brazos, sin moverme. ¿Sobre qué? Su sonrisa vaciló, pero se recuperó. Venga, ¿podemos hablar dentro? Es importante. Debería haber dicho que no. Pero la curiosidad pudo conmigo. Me hice a un lado y la dejé entrar, aunque no la hice sentir bienvenida. Entró, mirando a su alrededor. Bonito apartamento, dijo, tratando de romper el hielo. No respondí. Vale, Clara, dije, yendo al grano. ¿Qué quieres? Suspiró dramáticamente. Mamá me contó vuestra conversación, dijo, cruzando los brazos. Está bastante disgustada, ¿sabes? ¿Disgustada? Me echó de casa, Clara. ¿De qué tiene que estar disgustada exactamente? Clara puso los ojos en blanco, como si yo estuviera siendo irrazonable. Mira, no he venido a remover todo eso. Ambos sabemos que siempre ha sido difícil. Casi me reí. ¿Difícil? Fabricaste correos electrónicos para que me echaran. Eso es difícil. Agitó la mano con desdén. Eso es historia antigua. He venido porque quiero arreglar las cosas. Parpadeé, sin estar seguro de haberla oído bien. ¿Quieres arreglar las cosas?, pregunté, con el escepticismo goteando de cada palabra. Sí, dijo, asintiendo. Sé que las cosas se complicaron con la familia, y tal vez reaccioné de forma exagerada en aquel entonces, pero creo que es hora de dejar todo eso atrás. ¿Crees que reaccionaste de forma exagerada?, dije, luchando por mantener la voz firme. Clara, destruiste mi relación con nuestros padres. Mentiste sobre mí, los manipulaste, y ahora estás aquí como si nada de eso importara. Su sonrisa se desvaneció. No vine a discutir, ¿vale? Vine porque necesito tu ayuda. Ahí estaba. La verdadera razón. Por supuesto, Clara no estaba aquí para disculparse. Necesitaba algo. He estado intentando mantener el negocio a flote, dijo, abandonando la falsa dulzura. Pero ha sido muy duro. La pandemia nos golpeó fuerte, y estoy haciendo todo lo que puedo, pero no es suficiente. Mamá y papá no quieren admitirlo, pero estamos a punto de perderlo todo. Crucé los brazos, sin sentir ni una pizca de simpatía. Así que, déjame adivinar. ¿Quieres que te ayude a salir del apuro?
Clara se movió incómoda. No estoy pidiendo una limosna, dijo a la defensiva. Solo pensé que podríamos, no sé, encontrar una solución juntos. A ti te va bien, ¿verdad? Pensé que querrías ayudar a la familia. Pensaste mal, dije rotundamente. Clara parpadeó, claramente no esperaba eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a ayudarte, dije, mi voz firme. No después de todo lo que hiciste. Me arruinaste la vida, Clara. Pusiste a mis padres en mi contra, y ahora que estás en problemas, ¿crees que voy a olvidar todo eso y salvarte? No. Me miró, estupefacta. Por primera vez, Clara no parecía saber qué decir. Pero somos familia, dijo débilmente. Negué con la cabeza. Dejamos de ser familia el día que hiciste de mi destrucción tu misión. La cara de Clara se puso pálida. Tras un largo e incómodo silencio, se levantó. Bien, dijo fríamente. Si así es como lo quieres, así será. Tú tomaste tus decisiones, Clara, dije, manteniéndome firme. Ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Sin decir otra palabra, salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi vida. Creía que después de que Clara saliera furiosa de mi casa, las cosas se calmarían. Pero subestimé lo testarudos que podían ser. No había pasado ni una semana completa cuando llegó la siguiente oleada. Esta vez, no era Clara llamando a mi puerta. Eran mis dos padres. Era sábado otra vez. Gracioso como estas cosas siempre ocurren en mis días libres. El golpe en la puerta no fue suave. Fue uno de esos golpes fuertes e insistentes que te dicen que quien quiera que esté al otro lado no se irá pronto. Cuando abrí la puerta, allí estaban, mi madre y mi padre, juntos como un frente unido. Mi padre parecía incómodo, pero mi madre tenía esa mirada que decía que estaba decidida a arreglar el desastre, incluso si eso significaba arrasar con todo a su paso. ¿Qué queréis?, pregunté, apoyado en el marco de la puerta. Sabemos que las cosas han sido difíciles entre nosotros, dijo mi madre con una sonrisa forzada. Difíciles, repetí, levantando una ceja. ¿Así es como lo llamas? Mi padre finalmente habló, su voz baja y áspera. No hemos venido a discutir. Entonces, ¿a qué habéis venido? Porque creo que ya hemos pasado por todo esto. Lo intentó Clara. Lo intentaste tú. Y dejé clara mi postura. No voy a ayudar. La sonrisa de mi madre vaciló. Estamos aquí porque queremos disculparnos. Casi me reí. ¿Disculparos por qué exactamente? ¿Por echarme? ¿Por creer las mentiras de Clara? ¿O por ni siquiera molestaros en saber de mí durante 2 años? Sabemos que cometimos errores, dijo mi madre, su voz ahora más baja. Pero somos familia, y la familia tiene que permanecer unida. Solo estáis aquí porque necesitáis algo de mí, dije sin rodeos. No finjamos que esto es por la familia. Hubo un momento de silencio. Y entonces mi padre habló, su voz áspera, pero más honesta que cualquier cosa que le hubiera oído en años. Tienes razón. Eso me pilló por sorpresa. Parpadeé, mirándolo fijamente. Tienes razón, repitió, suspirando profundamente. La cagamos. Creímos a Clara. Te echamos y ni siquiera lo pensamos 2 veces. Y ahora, bueno, ahora las cosas se están desmoronando y estamos desesperados. No supe qué decir. No esperaba que lo admitiera. Aprecio la honestidad, dije tras una larga pausa, pero eso no cambia nada. Mi madre intervino, su voz más aguda. Eso no cambia el hecho de que te necesitamos y nos lo debes después de todo lo que hemos hecho por ti. Y ahí estaba de nuevo, ese sentido de merecimiento. No os debo nada, dije, mi voz fría. No después de cómo me tratasteis. Tomasteis vuestra decisión cuando creísteis a Clara por encima de mí. Cuando me echasteis y ni siquiera comprobasteis si estaba bien. Ahora queréis que os salve. Así no funcionan las cosas. Mi padre no dijo nada. Pero mi madre no había terminado. Somos tus padres,
dijo, su voz elevándose. Te criamos. Te cuidamos. Y ahora simplemente vas a abandonarnos. Sacudí la cabeza. Vosotros no me cuidasteis. Lo hizo la tía Sofía. Elegisteis a Clara y ahora estáis atrapados con ella. Eso es cosa vuestra. Mi madre parecía a punto de explotar, pero mi padre le puso una mano en el brazo. Se levantó, mirándome a los ojos por primera vez desde que entraron. Lo entendemos, dijo, su voz firme pero triste. No vamos a presionarte más. Solo necesitábamos intentarlo. Por un segundo, casi sentí lástima por él. Pero luego recordé todo por lo que me habían hecho pasar, y esa simpatía desapareció. Espero que lo solucionéis, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola para ellos. Pero no voy a ser parte de ello. Mi padre asintió. Mi madre me lanzó una última mirada, mitad enfadada, mitad suplicante. Pero cuando vio que no iba a ceder, se levantó y lo siguió. Mientras se iban, cerré la puerta y me quedé allí, dejando que el silencio se asentara. Lo había hecho. Finalmente me había enfrentado a ellos. Y por primera vez, sentí que realmente era libre.